Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y descargaron contra la casa, pero no se hundió, porque estaba cimentada sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y rompieron contra la casa, y se derrumbó, y su ruina fue grande. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Estimados hermanos, en este Santo Evangelio contemplamos a nuestro Señor Jesucristo, que dice las cosas claras, sin medias tintas. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En otro momento el Señor había dicho: si alguien quiere seguirme, que cargue con su cruz y me siga, ¿no? Renuncie a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. Pues no basta creer en el Señor. Dice la Escritura que el demonio también cree en Jesús y tiembla, sino hay que seguirlo. Es decir, hoy el Señor nos está llamando a la fe verdadera, auténtica y a la obediencia. Este versículo 21 del capítulo 7, versículo 21, es muy importante y debemos siempre tenerlo en cuenta, porque tenemos la tentación de seguir al Señor solamente en fechas claves como la Navidad, como Semana Santa, o en liturgias eventuales, familiares, como la misa de difunto o un bautismo, un matrimonio. O tenemos una fe tradicional, como por ejemplo las fiestas patronales o la fiesta de tal o cual santo o imagen, ¿no? Vemos en ciertas ocasiones un mar de gente siguiendo a la procesión. Pero después brillan por su ausencia, ¿no? Dice el Señor el día de hoy con las cosas muy claras: no todo el que me dice Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos. ¿Quiénes van a entrar en el reino de los cielos? Los que cumplen la voluntad de mi Padre Celestial, dice el Señor. Por eso, hermanos, el primer mandamiento, que es amar a Dios sobre todas las cosas, nos manda, nos obliga a estudiar nuestra fe, conocer nuestra fe. Es el primer paso que tenemos que dar, porque nadie ama lo que no conoce. ¿Cómo vamos a amar a Dios si no conocemos, si no le conocemos? ¿Cómo le vamos a amar a Jesucristo si no sabemos cuáles son sus enseñanzas? Solamente nos vamos moviendo por una inercia, por una tradición, ¿no? Pero no por convicción. Por eso no sorprende que haya católicos que
sí aceptan las enseñanzas de nuestro Señor, pero también están de acuerdo con las ideologías del mundo, ¿no? Están de acuerdo. No les hace ruido, los aceptan así tal cual, ¿no? Cuando la palabra de Dios es muy clara, es tajante, no admite dudas, no admite relajación. Por eso dice el Señor, o estás conmigo o estás contra mí. No hay medias tintas, ¿no? No hay medias tintas. Entonces el Señor hoy nos está llamando a la obediencia. Y Él se pone por delante con su ejemplo. Se pone como ejemplo el Señor. Porque obedece la voluntad de su Padre. Recordarás en el huerto de Getsemaní, dices, Padre, si puedes que no pase este cáliz, ¿no? Sin que yo lo beba, que no pase este cáliz, pero que se haga tu voluntad. Y el Señor obedece hasta la muerte, y una muerte de cruz. En ese tiempo era la muerte más humillante, más despreciable, ¿no? Separado solamente para los malditos, ¿no? Para los malhechores. El Señor nos da ejemplo, obedece a su Padre. Pues, hermanos, no se trata de vivir nuestra fe católica a la carta, ¿no? Como cuando vas a un restaurante y pides la carta para escoger los platos, ¿no? La fe católica no se vive así, es todo o es nada. Repito, el Señor dice, o estás conmigo o estás contra mí. Entonces, hermanos, el primer mandamiento nos manda conocer, estudiar. No solo leer la Sagrada Escritura, hay que estudiarla, hay que reflexionarla. Como dice el Padre Luis Toro, hay que saborear la palabra de Dios. Repasar el catecismo, como vengo diciendo, ¿no? Libros de historia de la Iglesia, documentos de la Iglesia. Ya quisiéramos que en todas las parroquias haya escuela bíblica, ¿no? Donde el católico, desde los más pequeñitos hasta los más grandes, van con su Biblia un día destinado para, junto con su sacerdote, leer la palabra de Dios y absolver sus dudas. Pues si no la hay en tu parroquia, anima a tu párroco que abra un espacio para la escuela bíblica, donde tú como laico puedes hacer preguntas, ¿no? Que a veces se te queda en duda en la homilía porque ahí no puedes preguntar, pero en estas escuelas sí podemos preguntar, podemos absolver nuestras dudas, podemos estudiar, nos puede el que dirige enviar algunos documentos, ¿no? y leerlos. Hermanos, estamos en la obligación de conocer nuestra doctrina, para no dejarnos engañar, embaucar, atontar por ideologías del mundo, que ustedes saben cuáles son, cómo se están metiendo en la iglesia. O para no dejarse engañar por los que no confiesan nuestra fe, que van de casa en casa, con 2, 3 versículos ya nos quieren engañar. Hay muchos católicos incautos que se salen de la iglesia simplemente por ignorantes en la materia, ¿no? Ignorantes en la doctrina. No se han tomado la preocupación de estudiar lo que dice la Sagrada Escritura, lo que dice el catecismo, lo que dice los documentos de la iglesia, ¿no? Y todavía tienen la sinvergüencería de decir, cuando era yo católico era así, era así. Nunca eras católico, no ibas a misa, no te confesabas, no rezabas, no hacías oración, no hacías visita al Santísimo, no hacías obra de misericordia. O sea que eras un falso católico, ¿no?
Ojalá que tú y yo no seamos así, que seamos católicos comprometidos, que estemos bien enterados lo que manda cada mandamiento, ¿no? Cuáles son las obligaciones de cada mandamiento. Para eso se ha desarrollado en el catecismo, ahí está, ¿no? Mandamiento por mandamiento, ¿no? Y una vez que uno conoce la doctrina, conoce al Señor, pues lo ama, ¿no? Lo ama, siguiente paso. Y el siguiente paso es amarlo, como dice la Sagrada Escritura, con todo el corazón, con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, ¿no? Amarlo por sobre todas las cosas. Amarlo no es solamente decir yo creo en Dios, yo creo en un santo, yo creo en una imagen, no. Amar es abrazar la doctrina de nuestro Señor, lo que Dios nos dice en su palabra y cómo la Iglesia lo ha ido viviendo, eso que Dios ha transmitido desde sus inicios hasta hoy. Y eso está en los documentos, eso está en el catecismo. Eso hay que repasar, hermanos. Hay un dicho muy fuerte, ¿no? Dice, católico ignorante, próximo, ustedes lo saben, complétenlo, ¿no? Y después que conocemos nuestra doctrina y lo amamos, hay que propagarlo, hay que hacer el apostolado. Los papás tienen esa obligación de educar a sus hijos en la fe, en la casa, en la familia, sembrar los valores. Estamos ahora llorando porque hay mucha delincuencia, mucho sicariato, extorsiones, etcétera, etcétera. Sí, pues, pero ¿por qué no tomamos el toro por las astas? ¿Por qué no agarramos ese fierro caliente y empezamos a educar mejor a nuestros hijos para que sean ciudadanos de bien mañana más tarde? O sea, hay que ir a la causa. La causa es que la familia, el hogar, se ha relajado. Se ha relajado porque ya los papás no hacen allí el apostolado. No enseñan a sus hijos los valores, los principios, la moral. No lo hacen. Y estamos viendo los resultados. Entonces, tú y yo, queridos hermanos, hay que empezar de nuevo, ¿no? Como dice un obispo, hay que evangelizar a los católicos ahora. Hay que volverlos a evangelizar. Pues hermanos, recordemos lo que dice el Señor. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que es obediente, el que cumple la voluntad de mi Padre. Le pedimos al Señor que nos dé su gracia, su ayuda para perseverar. Todos sabemos que la perseverancia no es fácil, es muy dura, pero hay que pelearla, hay que luchar y siempre, siempre con la gracia de Dios. La gracia de Dios hay que pedírselo al Señor. Hay que ir al templo, hay que estar frente al sagrario, decirle, Señor, ayúdame, dame tu gracia. Como decía aquel padre de familia, ¿no? Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. Hay que estar ahí delante del Señor, no solo los domingos. No hay que ser católicos domingueros, hay que ir más veces de la semana, aunque sea un ratito, a visitar al Señor. Hermanos, que este evangelio de hoy nos ponga las barbas en remojo y a seguir remando, siempre con la gracia de Dios y la protección de la Santísima Virgen María. Si puedes, haz un pequeño comentario. Bendiciones.